Buenas a todos, esto es A Despertar. Seguimos con este estudio sobre el ecumenismo satánico que quiere traer y va a traer al nuevo orden mundial, el reino del anticristo. Nos quedamos en esta parte de la Constitución Gaudium et Spes. Ahora vamos a la parte 1, capítulo 2, punto 29 y punto 30. Entonces, fíjense que quiere por la fuerza, aunque con palabras blandas, pero engañosas, quiere en realidad derribar, destrozar, destruir a todo aquel que se oponga a este sistema totalitario mundial, primero comunista y después fascista, o lo mismo, comunista, fascista del anticristo, ¿no? Tanto el comunismo como el fascismo son herramientas creadas por el catolicismo, básicamente. Así que en el punto 29 de acá del Concilio Vaticano, ¿no? Acá lo podemos ver en pantalla, dice: puesto que todos los hombres dotados de alma racional y creados a imagen de Dios tienen una misma naturaleza y un mismo origen, y redimidos por Cristo gozan de una misma vocación y destino divino, se ha de reconocer cada vez más la fundamental igualdad entre todos los hombres. Grave error: el que está salvo no es igual que el que no está salvo, ¿tá? El que está salvo va al cielo, el que no está salvo va al infierno. El que está salvo tiene una relación personal con el verdadero Dios, el que no está salvo está en el mundo de Satanás, y Satanás hace lo que quiere con esa persona, porque la engaña como quiere. Entonces, no, esto de la igualdad universal es una farsa, no todos los hombres son iguales. Entonces, ven como con estos chamullos están impulsando toda esta igualdad forzada, y lo vemos, mirá las noticias. En países, por ejemplo, europeos, ¿qué están haciendo? Esta supuesta igualdad forzada de, bueno, unámonos todos, qué sé yo, qué sé cuánto. Vemos que en la práctica no funciona. Y porque las personas tienen distintas creencias, costumbres, y si metes a un montón de musulmanes en Europa, aparte lo hacen a propósito, ellos mismos, el catolicismo está metiendo a propósito a estos musulmanes en Europa. Sí, el Islam es controlado por el catolicismo, ya voy a mostrar eso, aunque si investigaste vas a dar cuenta. Pero ¿qué pasa? Todo esto es para atraer a la nueva derecha, tanto en los países latinoamericanos, que ya van a ver cómo va a crecer todo esto del narco y de las bandas, y va la gente con tanto desastre, va a aceptar cualquier cosa. La gente en Europa, hay muchos que dicen, Europa va a ser islamizada. Europa no va a ser islamizada, porque toda esta cosa que está pasando en Europa es para atraer la nueva derecha. Va a ser o varios presidentes derechistas católicos, obviamente católicos, o va a ser un dictador europeo fascista católico. Obviamente es lo mismo. Ya lo hicieron con Hitler. Dejaron a Alemania en la mayor desesperación para que acepten como sea a Hitler. Y eso van a hacer ahora con Europa, con toda Europa. Con toda esta inmigración ilegal, forzada, estos musulmanes van a destruir, van a hacer de todo. Y tanto que la gente ahí en Europa va a decir, basta, queremos venganza, queremos esto, queremos lo otro, y van a aceptar cualquier dictador que les diga, yo vengo a traerles la paz, yo vengo a combatir a esta inmigración ilegal. Y esa es la misma técnica con la que van a traer al anticristo: poner al mundo en un estado de desastre económico, de desastre entre naciones, que la gente va a decir, por favor, necesitamos a alguien que nos venga a traer la solución. Como el mundo no conoce a Dios, bueno, van a ser engañados por el diablo y van a aceptar al anticristo. Esta es la táctica de Satanás, es así. Y ya les voy a mostrar cómo es el tema de las guerras, cómo va a entrar esta táctica de Satanás en este tema de las guerras en otro video. Pero bueno, ahora sigamos acá. Después dice, bueno, ciertamente, sigo acá leyendo, dice, bueno, ciertamente no todos los hombres pueden considerarse iguales y bla, bla, bla. Sí, 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 qué sé yo, qué sé cuánto. Y dice, y es sin duda lamentable que los derechos fundamentales de la persona no sean respetados íntegramente en todas partes. Ajá. Ustedes hablan de derechos católicos, por favor. ¿Qué saben de derecho ustedes y de libertad? No saben nada. Después... la igual dignidad de las personas pide que se vaya llegando a un nivel de vida más humano y equitativo.
Mm. Las excesivas diferencias económicas y sociales, otra vez, lo mismo, todas estas cosas que están provocadas a propósito, todas estas crisis económicas, estos conflictos, van a llevar a el catolicismo a supuestamente traer la solución, pero es todo un plan malévolo para traer al anticristo. Está a la vista. Leyendo sus propios escritos está muy a la vista. Pero bueno. Ahora. Después habla también de la justicia social. Bueno, uno de los principios, ¿no? Que, bueno, la justicia social es un invento jesuita, un invento católico. Para esto del comunismo, que lo inventaron los jesuitas. El comunismo es una invención jesuita. Pero bueno. Después dice a la equidad, habla de la dignidad de la persona humana, qué sé yo, y siempre las mismas palabritas, ¿no? La dignidad, la unión, la equidad, la paz, el humano, la humanidad, todos esos chamullos. Ahora, dice que las instituciones humanas, públicas y privadas esfuércense por servir de ayuda a la dignidad y al fin del hombre, luchando contra cualquier forma de esclavitud social o política, por favor, y procurando conservar los derechos fundamentales del hombre bajo cualquier régimen político. Más aún, es conveniente que estas instituciones se pongan poco a poco al nivel de los intereses espirituales, que son los más altos de todos, aunque para alcanzar ese deseado fin se haga preciso un largo periodo de tiempo. Con todas las inquisiciones, con todas las guerras, con todas las masacres que hubo en el siglo XX, ya eliminaron a varios de sus oponentes y de los que podían hacerles resistencia, ¿no?, al Vaticano. Entonces por eso sacaron este Concilio Vaticano II, porque ya se habían deshecho con sus inquisidores, Franco, Mussolini, Hitler, ya se habían deshecho de mucha gente que estaba en contra del Vaticano y que podía hacerles contra. Por eso ahora hablan tan blando, porque ya se deshicieron de bastante oposición. Hoy el mundo está más enflaquecido y la humanidad misma está más enflaquecida para oponer resistencia. Entonces, por eso hablan tan salameros. Ahora dice, fíjense esto. Punto número 30, se debe superar la ética individualista. Ahí está. Acá es cuando apuntan y atacan a los que quieren libertad de verdad, no quieren la tiranía del Papa. ¿Y quiénes van a ser? Gentes de distintas partes del mundo, sí, pero principalmente vamos a ser los verdaderos cristianos, los verdaderos protestantes de verdad, los verdaderos cristianos, la gente en Cristo, los creyentes de verdad, vamos a ser los que nos opongamos a toda esta tiranía papal, a toda esta unión del mundo. Entonces vamos a ser apuntados como terroristas, como de todo, nos van a decir de todo y vamos a ser cazados como animales. No tengas duda. No le creas a la religión más satánica del mundo hablando muy blando. Cuando están hablando blando es porque están planeando algo muy sanguinario. Entonces, dice, la profunda y rápida transformación del mundo moderno pide urgentemente, otra vez, el mundo de hoy nos pide esto, el mundo de hoy está pidiendo, no, ustedes, el catolicismo, los jesuitas, ellos están pidiendo urgentemente todos estos cambios. Y es una organización muy compleja, que usa varias sociedades secretas. Ellos controlan todas las sociedades secretas. Y están en cada estrato y están en cada ambiente social, económico y político. Están metidos en todos lados. Entonces dice, pide urgentemente que no haya ni uno solo que, despreocupado de la marcha de los tiempos o indolente en su inercia, se entregue a una ética meramente individualista. ¿Ven? Alguien que se quiere separar del mundo, como manda la Biblia, ¿ven? Lo van a perseguir. Lo van a perseguirnos. Eso siempre hicieron y siempre lo van a hacer. Entonces dice, hoy el deber de justicia y de caridad lo cumple el hombre cada día mejor, sí, contribuyendo al bien común según su propia capacidad y las necesidades de los demás. Promueve también y favorece las instituciones públicas o privadas que a su vez sirven para transformar y mejorar las condiciones de vida del hombre. O sea, si te pones a leer todo esto entero, esto es lo más mundano que vas a ver, porque el catolicismo es lo más mundano que hay. También.
Entonces dice, hay quienes, aun profesando doctrinas de mayor amplitud y generosidad, en realidad viven como absolutamente desentendidos de la necesidad de la sociedad. La verdadera necesidad de la sociedad, la verdadera necesidad de la gente es ser salva, no unirse a este movimiento satánico ecuménico, no unirse con el mundo. La gente necesita ser salva de verdad, no unirse a una iglesia pedófila como el catolicismo. La gente necesita que le enseñen verdadera historia, que le enseñen verdadera ciencia, cómo crecer de verdad, cómo poder ser productivos de verdad, no que le enseñen adiestramiento tanto de izquierda como de derecha en las universidades, que le enseñen estupideces en las universidades, controladas todas por los jesuitas, todas las universidades del mundo, todas. La gente necesita ser salva para ir al cielo, no necesita unirse para que los hombres construyan un mundo mejor. Eso es una estupidez más grande que una casa. Eso es antibíblico. Los hombres en Babel se estaban juntando todos para un mundo, un nuevo mundo. ¿Y Dios qué hizo? Los separó a todos. Porque todo esto no es un movimiento de Dios, ¿está? Entonces dice, bueno, que, ay, sí, ponen y fíjense, otro dice, más adelante dice esto, otros tienen en muy poco ciertas reglamentaciones de la vida social. Por ejemplo, las normas sanitarias o el código de la circulación, no cayendo en la cuenta que con tal descuido ponen en peligro su vida y la de los demás. Plandemia 2020. Ajá, es así. Así es, viene desde hace rato, la estaban planeando. La aceptación de las relaciones sociales y su observancia deben ser consideradas como uno de los deberes primordiales del hombre contemporáneo, pues cuanto más se une el mundo, más abiertamente los deberes del hombre rebasan los límites de grupos particulares y poco a poco se extienden al mundo universo, lo cual no puede llegar a ser realidad a no ser que el individuo como tal y los grupos cultiven en sí mismos las virtudes morales y sociales. ¿Qué me venía a hablar de moralidad, católico asqueroso? ¿Qué me venía a hablar de moralidad? Y sociales las difundan por la sociedad de modo que se produzcan hombres verdaderamente nuevos, artífices de una nueva humanidad con la necesaria ayuda de, entre comillas, la gracia de Dios. ¿Ven? ¿Qué satánico es todo esto? Satánico, súper satánico. Y después, bueno, en Unitatis Redintegratio, con esto vemos sus objetivos. De vuelta, acá en Unitatis Redintegratio habla sobre el ecumenismo, promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos. Es uno de los fines principales que se ha propuesto el sacrosanto, por favor, Concilio Vaticano II, puesto que una sola es la Iglesia fundada por Cristo Señor, aun cuando son muchas las comuniones cristianas que se presentan a los hombres como herencia de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que a ellos no les importa nada, no les va a importar nada, ellos van a traicionar a todas las denominaciones, ellos van a traicionar a todas las religiones y van a seguir con esto de la única iglesia, nuestro Señor Jesucristo, como los zombies endemoniados que son, van a salir a matar, masacrar, violar, como siempre lo hicieron, e imponer el poderío total católico sobre la tierra. La tiranía totalitaria, fascista, comunista, católica, el reino del anticristo. Eso es el objetivo de toda esta cosa del ecumenismo, de todas estas cosas que están pasando en el mundo, de todas estas guerras. Es hora de despertar, ¿no? Y saber qué pasa en el mundo. Y dejar de estupideces como que Estados Unidos, Israel controlan. Estados Unidos no controla nada, Israel no controla el mundo, los judíos no controlan el mundo, y menos Estados Unidos. Estados Unidos es un títere de los jesuitas. Y a ver, ¿qué más? Bueno, después dice, este movimiento de unidad llamado ecuménico, en este movimiento de unidad llamado ecuménico participan los que invocan al Dios Trino y confiesan a Jesucristo y bla bla bla. Otra vez, la importancia para ellos de la Trinidad. Ya les voy a mostrar en un video de qué se trata todo eso. ¿Cuál es el objetivo de la Trinidad? Después dice, casi todos, sin embargo, aunque de modo diverso, suspiran por una iglesia de Dios única y visible. No, mentira, están mintiendo. Nada que ver, nadie está esperando una iglesia universal. Nadie, o sea, pues, ¿qué más? ¿Qué más puedo decir? Que sea verdaderamente universal y enviada a todo el mundo para que el mundo se convierta al evangelio y se salve para gloria de Dios. Se salve, ¿ven? El esfuerzo, salvación por obras. Los hombres que se salven,
falso evangelio, o sea, quieren al mundo bajo un falso evangelio, porque quieren que la gente se salve por obras y no por el verdadero Jesucristo. ¿Se entiende? Y cuando un católico dice cuando un católico dice para que el mundo se convierta al evangelio, ahí hay un baño de sangre, ahí hay mujeres violadas, ahí hay cristianos perseguidos, cristianos de verdad, protestantes perseguidos, cristianos de varias denominaciones, mismo que estén salvos o no, van a ser perseguidos igual, van a masacrar a católicos también, porque a ellos no les importa nada, a sus propios hermanitos en Cristo los matan también, hermanito en Cristo entre comillas, y va a haber conversiones a la fuerza y obviamente también masacre y violaciones hacia el pueblo judío. Eso es lo que siempre les encantó hacer a los católicos. Así que mucho cuidado cuando un católico dice que el mundo se tiene que convertir al evangelio, tal país se tiene que convertir, porque para el catolicismo es conversión forzada. Ahora todos estos años estuvieron haciéndose los ay, no, sí, ecumenismo, hablando buenito. Ya vas a ver. Ya van a ver cuando llegue la nueva derecha en los países, cuando caiga el hacha, la falla fascista, el hacha fascista del catolicismo. Ya van a ver. Ya van a ver. Entonces, bueno, otra cosa que quede bien en claro, esto acá en el Unitatis Redintegratio también habla de que el catolicismo no va a dejar su doctrina para unirse con... Ella va a ser, o sea, la visión de ellos es, el catolicismo va a ser la madre iglesia, ¿no? Para ellos, ¿no? Según ellos va a ser la madre iglesia dominando todo, que todos se unan bajo el catolicismo, que todos sean hermanos bajo el catolicismo, bajo el poder tiránico católico. Ese es el objetivo. Y quieren chamullar a la gente con exaltar al ser humano y al hombre con filosofías y todo eso. Pero vamos a ver qué dice la Biblia ahora. Vamos a ver qué dice la Biblia. Salmo 62, versículo 9. Agarra tu Biblia, abrila, anda al Salmo 62, anda al versículo 9, lee y cree. Puedes pausar en cualquier momento para ir a la escritura, ¿está? Salmo 62, versículo 9 dice: por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hombres de renombre. Pesándolos a todos juntos en la balanza, pesarán menos que la vanidad. La gente poderosa, rica, millonaria, altos rangos militares, altos cargos de poder, empresarios multimillonarios de multinacionales, papas, cardenales, arzobispos, rabinos, imams, sheiks, jeques, shahs, líderes políticos, religiosos, de lo que sea, son vanidad. La Biblia dice que son vanidad. Muy en contra del ecumenismo está la Biblia, muy en contra. Porque ves que todos estos malignos quieren unirse en contra de la verdad bíblica, en contra de los hijos de Dios. En realidad esa es su intención encubierta. La Biblia va en contra de lo que quieren hacer estos tipos. Y estos tipos van en contra de la Biblia. Fíjense, ¿qué deberíamos pensar como cristianos? Bueno, Segunda de Juan del 9 al 11, versículo 9 al versículo 11, dice: cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Todo este concilio vaticano, todas estas denominaciones, obviamente el catolicismo y todas las religiones no tienen a Dios. ¿Por qué? Porque no perseveran en la doctrina de Cristo, no conocen la doctrina de Cristo. Cristo es el que más habló del infierno, Cristo es el que dijo la salvación viene de los judíos, o sea que un judío es el salvador del mundo. Nada de teología del reemplazo, teoría del reemplazo, nada. Y Jesucristo dijo: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Y la paz verdadera la va a traer Jesucristo después de destruir todo este mundo maligno. Este concilio vaticano dice que el mundo es bueno y que todos los hombres en su bondad y que tienen que buscar una moralidad y qué sé yo, qué sé cuánto, y bla, 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 todas esas filosofías que están prohibidas en la Biblia. Pero Jesucristo es el que va a destruir todo este mundo. Él va a destruir todo este reino anticristo. Y Él va a reinar en verdadera justicia con vara de hierro y traer la verdadera paz por 1000 años desde Jerusalén, desde Israel, después de que la tierra sea destruida y restaurada por Jesucristo. Ningún esfuerzo del hombre. Todo lo va a cumplir Jesucristo. ¿Para qué? Porque toda la gloria es para Él. No para el Papa, no para el Anticristo, no para los hombres. Y si se te ocurre hablar bien del ecumenismo, que el Señor te reprenda. Anticristo. Ahora, el que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo.
Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en vuestra casa, ni le digáis bienvenido. Muy contrario, muy contrario al ecumenismo, ¿no? El ecumenismo dice, únanse todos y vamos a unirnos todos y qué sé yo, qué sé cuánto. La Biblia dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, como no la traen los católicos, no la traen los islámicos, no la traen los budistas, los hindúes, y todo el resto de las religiones, no la traen las denominaciones cristianas, no traen la doctrina de Cristo porque dicen cualquier cosa, dicen que creen en la Biblia, no creen, agregan a la palabra de Dios, mienten sobre Cristo, mienten sobre la Biblia, no traen la doctrina de Cristo. Entonces todas estas religiones, todos estos herejes, ¿se quieren unir? Bueno, únanse. Yo me quedo con la Biblia, yo me quedo con Cristo, con el verdadero Cristo, no el anticristo católico. Así que, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en vuestra casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Todo esto del ecumenismo es una obra mala, maligna, satánica, engañosa. ¿Es así? Es así. La Biblia va en contra del ecumenismo. Ahora, vamos a ver el catecismo que dice. Yo lo tengo en físico, así que puedo investigar todas las doctrinas que tienen estos enfermos. Y fíjense lo que dice el catecismo católico. 664 dice: sentarse a la derecha del Padre significa la inauguración del reino del Mesías. Escritura, no. A ellos se le ocurrió. Y dice, cumpliéndose la visión del profeta Daniel al respecto del Hijo del Hombre. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. Daniel 7:14. Y fíjense, a partir de este momento los apóstoles se convirtieron en los testigos del reino que no tendrá fin. Y acá cita el símbolo niceno-constantinopolitano. El credo de Nicea, que después lo corrigieron, le agregaron cosas ahí, que es el credo católico. En el concilio de Constantinopla le agregaron y quedó hoy lo más parecido al credo católico actual. Pero Daniel 7:14 no vino todavía. ¿Ven que no saben nada de profecía los católicos? No son dispensacionales, no son premileniales. La venida de Cristo es antes de inaugurar el milenio. Pero ellos dicen, no, la iglesia está reinando acá. Con esto quieren decir que ellos están reinando. Porque para ellos el Papa es Cristo. Es más, para ellos cualquier cosa es Cristo. Una estatua es Cristo, un cuadro es Cristo, un cura es Cristo, una hostia es Cristo, el Papa es Cristo, todo es Cristo para estos enfermos. Gente endemoniada. Terrible. Pero nada que ver esto. Daniel 7:14 no vino todavía. ¿Dónde está el tercer templo? ¿Dónde está el anticristo? No apareció todavía. ¿Ven que no saben nada de Biblia esto? Después te tratan de ignorante. Ustedes son ignorantes, católicos. Son los más ignorantes que hay. Las personas más ignorantes son católicos. Fíjate el IQ de los países católicos. Fíjate Paraguay, un país súper católico. No saben ni guaraní, saben hablar. Y no me lo discuta, porque yo viví en ese país. La ignorancia de la gente es impresionante allá. ¡Impresionante! Y quieren tratar a los cristianos de verdad de ignorantes, por favor. Ya van a ver, cuando se han lanzado en el lago de fuego, al que ríe último ríe mejor. El que ríe último ríe mejor. Ahora fíjense lo que dice el catecismo en el punto 666. Se me ocurrió buscar a ver qué dicen. Bueno, acá está lo que dice. Jesucristo. Si sabes algo de profecía, si estás salvo, claramente es el anticristo. Acá el catecismo católico dice 666, Jesucristo, cabeza de la iglesia. Está hablando del anticristo. Nos precede en el reino glorioso del Padre para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos en la esperanza de estar un día con Él eternamente. Y qué triste, cuántos católicos que están engañados por esta religión falsa y satánica y piensan que van a ir al cielo, piensan que van a estar en el cielo, imaginándose lo que ven en todas esas pinturas católicas y imaginándose que el cielo es como la pintan esas pinturas y se imaginan que el verdadero Jesucristo es ese tipo de pelo largo y barba que aparece en las pinturas y pensar que van a estar en el cielo con la Virgen María y con Cristo y con Pedro y que descansando en paz y despiertan en el infierno. Qué triste, ¿no? Triste. Qué triste. Pero bueno, ahí está. ¿Quieren seguir en la mentira? Bueno, es su elección. ¿Qué va a hacer? Todos tenemos la elección de creer en la Biblia o no creer.
¿De creer en el verdadero evangelio, en el verdadero Cristo o no creer? Bueno, la gente que elige mal va al infierno. Es así. Triste pero real. ¿Ven? 666 dice Jesucristo, cabeza de la iglesia. Re anticristo todo esto. Pero bueno. Ahora, 760. Fíjense lo que dice. Esto es todo catecismo. Dice, el mundo fue creado en orden a la iglesia. Decían los cristianos de los primeros tiempos. Hermas, pastor. Esto es un texto apócrifo, el pastor de Hermas. 8.1. Nada que ver. El mundo fue creado en orden a la iglesia. Nada que ver. No cita Biblia, cita cualquier cosa menos la Biblia. Ahora dice Arístides, Apologías, San Justino, bla, 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 bla. ¿Qué? Nada bíblico, obviamente, como siempre. Después dice, Dios creó el mundo en orden a la comunión en su vida divina, comunión que se realiza mediante la convocación de los hombres en Cristo, y esta convocación es la iglesia. La iglesia es la finalidad de todas las cosas. ¿Quién dice? ¿La Biblia? No. San Epifanio, San esto, bla, 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 bla. ¿Ven? Filosofías de hombres, cosas prohibidas en la Biblia, a ellos les encanta. El tema este del pastor de Hermas. Un texto apócrifo, un texto que no es bíblico, que no es canon. No, ellos lo citan. Qué bárbaro. Después dice, incluso las vicisitudes dolorosas como la caída de los ángeles y el pecado del hombre no fueron permitidas por Dios más que como ocasión y medio de desplegar toda la fuerza de su brazo, toda la medida del amor que quería dar al mundo. Es muy satánico todo lo que escriben esta gente. Pero fíjense, así como la voluntad de Dios es un acto y se llama mundo, así su intención es la salvación de los hombres y se llama iglesia. Clemente Alejandrino, Paedagogus y bla. Herejía, 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 herejía. ¿Ven? Como siguen empujando esto de que no hay salvación fuera de la iglesia católica. ¿Ven? Ellos siguen con eso, a ellos no les importa. Ellos van a traicionar a todas las religiones, van a imponer por la fuerza el catolicismo y va a terminar aconteciendo lo que va a acontecer en Apocalipsis 13. El que no adorare el que no adorare la imagen de la bestia o tome la marca y todo lo que consiste en la marca de la bestia, lo van a masacrar. Eso es catolicismo puro. Convertite a la fuerza, convertite a la fuerza o te matamos. Eso es catolicismo puro. Y eso es Apocalipsis 13. ¿Ven? La religión del fin del mundo es el catolicismo, no una nueva religión. No es una nueva religión y que todo va a dejar de ser igual. No. Van a traer de vuelta la época de la Inquisición. La época medieval, la época oscura. La época más oscura. Y como va a ser el fin del mundo, va a ser la época más oscura que este mundo va a ver. Y eso es todo obra de Satanás y su catolicismo romano. 763 dice, corresponde al Hijo realizar el plan de salvación de su Padre en la plenitud de sus tiempos. Ese es el motivo de su misión. Y ahí nos Lumina Gentium y bla 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 y todas esas cosas nos citan la Biblia. El Señor Jesús comenzó su iglesia con el anuncio de la buena noticia, es decir, de la llegada del reino de Dios prometido desde hace siglos en la Escritura. Se contradicen encima porque después dice que el Señor Jesús comenzó su iglesia en Pentecostés y qué sé yo. Se contradicen todo el tiempo los católicos, pero aparte que la llegada del reino de los cielos, Él estaba anunciando. El Señor Jesús estaba anunciando el reino de los cielos. ¿Tá? Pero bueno, ¿qué le vamos a pedir? Peras al olmo. Después dice, para cumplir la voluntad del Padre, Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. ¿Ven? Yo tengo un estudio sobre el reino de los cielos. El reino de los cielos no fue instaurado todavía, no llegó todavía. El reino de los cielos no está todavía. ¿Dónde está la serpiente jugando con el niño? ¿Dónde está el león jugando con...? No está, no hay verdadera paz. No está Jesucristo reinando en una supremacía judía como está profetizado en la Biblia. Supremacía judía, ese es el reino de Jesucristo. Ese es el reino de los cielos. Estos católicos le quieren robar el reino. Mentirosos que son, porque fíjense, por eso tienen que engañar a la gente con falsa doctrina, para que la gente no sepa que el verdadero reino de los cielos lo va a traer Jesucristo personalmente, después de destruir este mundo maligno. ¿Ven cómo mienten estos enfermos? Cristo no inauguró el reino de los cielos en la tierra. ¿Saben por qué dicen eso? Porque ahora el representante de Cristo es el Papa. El Papa entonces... Así de corta. Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. El Papa es representante de Cristo. Entonces el Papa es Cristo, entonces hacerle caso al Papa.
Y el Papa es la dinastía del anticristo. Entonces, ¿qué van a traer con toda esta ideología? El anticristo. ¿Ven? ¿Qué satánico que es? Terrible. Pero bueno, van a tener su paga. Y después dice, la iglesia es el reino de Cristo presente ya en misterio. LG3. No citan la Biblia, nada. Lumina Gentium, Lumina Gentium, Lumina Gentium. Qué gente ignorante que son. Qué gente ignorante, por favor. Pero es, bueno, endemoniada también. 775 dice, la iglesia es en Cristo como un sacramento o signo de instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. ¿Ven? Ecumenismo. La unidad de todo el género humano. Nada de separarse del mundo. No. Unirse. Y sí, son del mundo. Son del mundo, ¿ven? ¿Qué más dice? Ser el sacramento de la unión íntima de los hombres con Dios es el primer fin de la iglesia. Como la comunión de los hombres radica en la unión con Dios, la iglesia es también el sacramento de la unidad del género humano. ¿Ven? Quieren unir a todos los hombres bajo el catolicismo. ¿Ven? Ellos no dicen vamos a hacer una nueva religión, vamos a dejar de ser el catolicismo. No, no. No. Ellos no van a aflojar. Va a ser catolicismo. Hasta donde Dios permita, obviamente, ¿no? Porque cuando Dios vuelva, los va a matar a todos. Pero bueno, dice, esta unidad ya está comenzada en ella porque reúne hombres de toda nación, raza y pueblo y lengua. ¿Y que citan? El Apocalipsis. No saben nada. El fin del mundo no llegó todavía. El reino de Cristo no llegó todavía. El nuevo pacto no llegó todavía. Pero estos enfermos, estos herejes, te dicen que no, el nuevo pacto vino, que el reino de los cielos ya vino. Que hay algunos que están queriendo impulsar esto de que el Apocalipsis ya pasó. Pero es un desastre teológico tremendo eso. Lo que enseña el catolicismo es totalmente contrario a la Biblia. Totalmente contrario a la Biblia. Y encima tienen la caradura de querer discutir y tratar de ignorante a los cristianos verdaderos. Por favor. Pero bueno. La iglesia es signo e instrumento de la plena realización de esta unidad que aún está por venir. ¿Qué van a traer? El reino del anticristo. Eso es el ecumenismo. 776 dice, como sacramento la iglesia es instrumento de Cristo. Ella es asumida por Cristo como instrumento de redención universal. ¿Ven? Cristo no es el Salvador, es la iglesia. ¿Se traduce en qué? Vas a ser salvo solo por la iglesia. Y cuando venga el anticristo, ese es Jesucristo, vino Jesucristo. Y su iglesia, y qué sé yo, y la Trinidad va a estar ahí, qué sé yo, qué sé cuánto. Y si no tomas la marca de la bestia, chau cabeza. Te van a masacrar, porque les encanta. Son asesinos, les encanta masacrar gente. ¿Ven? Sacramento universal de salvación. Entonces la marca de la bestia va a ser un sacramento universal de salvación. Porque no es por la fe la salvación, no es en Cristo, arrepentirse, creer en la cruz y todo eso. No, para ello es los sacramentos, tradiciones, costumbres, obras y bla, bla, bla. Y un montón de herejías. ¿Ven? El sacramento universal de salvación va a ser la marca de la bestia. Es así. El que no tome la marca no va a ser salvo, van a decirle a la gente. ¿Ven? ¿Qué anticristo? ¿Qué satánico es todo esto? Después dice, por medio del cual Cristo manifiesta y realiza al mismo tiempo el misterio del amor de Dios al hombre. Ella es el proyecto visible del amor de Dios hacia la humanidad. ¿Sí? La Iglesia Católica, el proyecto visible del amor de Dios a la humanidad. Con esos curas pedófilos, dictadores católicos asesinos, masacrando gente a millones, matando a sus propios hermanos católicos. ¿Eso es el amor de Dios hacia la humanidad? Qué mentirosos que son, qué caraduras que son. Pablo VI, el masón Pablo VI, discurso a los padres del Sacro Colegio Cardenalicio, 22 de junio del 73. Se quejan de la masonería, tuvieron 3 papas masones. Háblame de ignorancia. Háblame de gente ignorante. Qué bárbaro. Que quiere que todo el género humano forme un único pueblo de Dios, se una en un único cuerpo de Cristo, se coedifique en un único templo del Espíritu Santo. Nada de Biblia, solo citas extrabíblicas. ¿Por qué? Y si no creen en la Biblia. Ahora, los que le hacen caso a todas estas cosas, tanto católicos, ¿no? Tanto católicos como protestantes apóstatas, cristianos apóstatas y falsos cristianos, que se dejan llevar por estas palabras, fíjense lo que dice la Biblia. Proverbios 17:4. Proverbios 17, versículo 4 dice, el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha a la lengua detractora. Vamos de vuelta. El malo está atento al labio inicuo. Al malo le gusta escuchar todas estas cosas.
Al malo le gusta escuchar todas estas cosas malignas, que en realidad parecen bonitas pero son malignas. Bueno, gente maligna se va a unir a todo este movimiento maligno. Es todo maligno esto. El ecumenismo, todo este tema. Y la Biblia los desnuda muy bien. El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. 8:16. Seguimos con el catecismo. Dice: la única iglesia de Cristo. Fíjense. Nuestro Salvador. Si es tu Salvador, ¿por qué dicen después que hay que salvarse a sí mismo, que hay que hacer horas para salvación, que los sacramentos y que esto que lo otro? ¿Ven? Hipócritas, mentirosos, doble cara, triple, cuádruple, quíntuple cara son. Después de su resurrección la entregó a Pedro para que la pastoreara. Mentira. La encargó a él y a los demás apóstoles que le extendieran y la gobernaran. No. Esta iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste, bien, en este mundo, como una sociedad subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Biblia, nada, cero. ¿Para qué la Biblia? ¿Qué importa la Biblia? ¿Qué le importa la Biblia a los católicos? No le importa la Biblia. A ellos no les importa la Biblia. El decreto sobre ecumenismo del Concilio Vaticano II se explicita: solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de salvación, puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación. ¿Ven? De principio a fin, todo esto es para atraer a todo el mundo bajo la bota tiránica, sangrienta del Vaticano, del catolicismo. De eso se trata todo esto, del ecumenismo. Dice, fíjense, ¿qué más dice? Creemos que el Señor confía todos los bienes de la nueva alianza, otra vez, teología del reemplazo, a un único colegio apostólico presidido por Pedro para constituir a un solo cuerpo de Cristo en la tierra, al cual deben incorporarse plenamente los que de algún modo pertenecen ya al pueblo de Dios. Por favor, ¿no saben quién es el pueblo de Dios? Ellos no son pueblo de Dios, el catolicismo. Pero bueno, 8:17 dice: de hecho, en esta una y única iglesia de Dios aparecieron ya desde los primeros tiempos algunas escisiones que el apóstol reprueba severamente como condenables, y en siglos posteriores surgieron disensiones más amplias y comunidades no pequeñas se separaron de la comunión plena con la Iglesia Católica, y a veces no sin culpa de los hombres de ambas partes. Y sí, ¿quién se va a querer unir a una religión tan satánica, pedófila, sangrienta, torturadora, violadora y asesina? ¿Quién se va a querer unir a eso? Son los imbéciles que caen en las mentiras del catolicismo. Y todos estos enfermos con síndrome de Estocolmo. Tanto cristianos, entre comillas, protestantes, como católicos con síndrome de Estocolmo, que adoran a hombres y no adoran a Dios. Adoran a tradiciones y no adoran al verdadero Dios. Y no creen en su palabra. Después dice: tales rupturas que lesionan la unidad del cuerpo de Cristo. Se distingue la herejía, la apostasía y el cisma. Por favor. No se producen sin el pecado de los hombres. Después dice: donde hay pecados, allí hay desunión, cismas, herejías, discusiones, pero donde hay virtud, allí hay unión, de donde resultaba que todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Lo dijo Orígenes, el que se castró a sí mismo, el enfermo de Orígenes, que se castró a sí mismo para supuestamente ser casto y sin pecado. Anda a bañarte, enfermo. Pero ven cómo quieren apuntar como pecador al que no se quiere unir con lo malo, cuando la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Ven? Como esta gente exalta las teorías y filosofías de hombres y no exaltan a la Biblia, van en contra de la Biblia y van a perseguir a todo aquel que quiera no unirse con el catolicismo, no unirse con este mundo perdido, no unirse con este mundo satánico, perdido y perverso, este mundo malo, como Pablo dice en Gálatas. Pero no, para ellos este mundo es hermoso, este mundo es lindo, donde hay virtud, allí hay unión. Son palabras salameras. Son palabras salameras. Si hay unión, hay mucha gente mala uniéndose. Eso no quiere decir que haya virtud. ¿Hay unión en una banda de narcotraficantes? ¿Ahí hay virtud? Claro que no hay virtud, hay vicio. ¿Ven? Pero bueno, ellos son los mafiosos más grandes del mundo, son los católicos. Los más narcos mafiosos son el Vaticano y toda su estructura político-religiosa. Recuerden que el catolicismo es un sistema político-religioso. Ahora, 8:18 dice: los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo y no pueden ser acusados del pecado de la separación. ¿Pecado de la separación? ¿Dónde dice la Biblia que la separación es un pecado?
¿Ven? La Biblia dice, en 2 Corintios 6, no os unáis en yugo desigual. En Apocalipsis dice, salid de ella, apartaos, separaos. ¿Ven cómo va en contra de la Biblia? Y dice, y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraterno. ¿Qué van a tener respeto? ¿El mismo respeto que le tienen a las criaturas, que violan a cada rato? Por favor. Después dice, justificados por la fe en el bautismo. O sea, un oxímoron tremendo, justificados por la fe en las obras. Anda a bañarte, que no sabes nada de Biblia. No saben nada de Biblia esta gente. Se han incorporado a Cristo, por tanto, con todo derecho se honra con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. O sea, para ello vos te bautizás según un bautismo que ellos aprueben, listo, sos católico y sos cristiano y son... ser cristiano es otra cosa, ¿eh? Ser cristiano es ser salvo por Cristo, estar bautizado en el Espíritu, no en agua. Pero bueno. Después dice, 8:19. Además, muchos elementos de santificación y de verdad, bueno, existen fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica. La palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad y otros dones interiores del Espíritu Santo y los elementos visibles. No cita Biblia, nada de Biblia. El Espíritu de Cristo se sirve de estas iglesias y comunidades eclesiales como medios de salvación. ¿Medios de salvación? ¿No era Cristo el Salvador? ¿Ven cómo se contradicen a cada rato estos enfermos? Y otra vez, están implicando que la iglesia es el medio de salvación. La iglesia es salvación, no Cristo. La iglesia entre comillas. La iglesia entre comillas católica. El sistema católico para ellos es el medio de salvación. Bueno. Después dice, cuya fuerza viene de la plenitud de gracia y de verdad que Cristo ha confiado a la iglesia católica. Por favor. Todos estos bienes provienen de Cristo y conducen a Él. Y de por sí impelen a la unidad católica. Todo esto no está hablando del verdadero Cristo, anticristo, es así. Después dice, 8:20, aquella unidad que Cristo concedió desde el principio a la iglesia. Creemos que subsiste indefectible en la iglesia católica y esperamos que crezca de día en día hasta la consumación de los tiempos, ¿ven? Quieren unir a todo el mundo otra vez. Unir a todo el mundo bajo el catolicismo. Cristo da permanentemente a su iglesia el don de la unidad. El don de la unidad. Qué unida, ya les voy a mostrar un video. Qué unida, qué iglesia unida, matándose entre facciones distintas, entre mafiosos, católicos, matándose entre ellos, índice de criminalidad altísimo en países católicos. Qué iglesia unida, católicos matándose entre católicos, presidentes católicos matando de hambre a sus hermanitos en su país católico. Qué unidad, qué unida, qué rebaño, por favor, qué ciegos que están. Y después dice, bueno, debe orar y trabajar para mantener, reforzar y perfeccionar la unidad. Otra vez lo mismo, tiene que trabajar y la iglesia tiene que trabajar para esta unión y hay que unirse, bla, bla, bla. Y después otra vez ponen la excusa con esta escritura que la retorcieron, retorcieron esta escritura para supuestamente decir que Cristo pidió que se unan todos. No, Cristo no pidió eso. Cristo no pidió que se unan todos bajo el catolicismo. Después dice, el deseo de volver a encontrar la unidad de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu Santo. Blasfemando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no quiere unir a todo el mundo bajo el poder tiránico del catolicismo. 8:22. La preocupación por el restablecimiento de la unión atañe a la iglesia entera, tanto a los fieles como a los pastores. Pero hay que ser conocedor de que este santo propósito de reconciliar a todos los cristianos en la unidad de la una y única iglesia de Jesucristo excede las fuerzas y la capacidad humana. Por eso hay que poner toda la esperanza en la oración de Cristo por la iglesia, en el amor del Padre para con nosotros y en el poder del Espíritu Santo. Nada de Biblia, a lo que a ellos les parece, ellos escriben y quieren hacer eso y decir que eso viene de Dios, todos estos enfermos endemoniados, ¿ven? O sea que ya queda más que claro que esto del ecumenismo es sí o sí ellos quieren unir a todo bajo el catolicismo, no bajo una nueva religión, ¿está? Ahora, ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver qué dice la Biblia. Abrí tu Biblia, espero que la tengas abierta ya. Jeremías 14:14, vamos a ver. Vieron que estos católicos dicen, no, porque esto es del Espíritu Santo y el Padre y Cristo y bla, 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 bla. Vamos a ver qué dice la Biblia. Jeremías 14:14 dice, me dijo entonces Jehová, los profetas profetizan mentiras en mi nombre. Yo no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Os profetizan visión mentirosa, adivinación y vanidad, y el engaño de su corazón.
Profetizan visión mentirosa. Piensan que el libro de Daniel ya pasó. Piensan que el libro de Apocalipsis ya pasó, cosa que no pasó, que es mentira. El libro de Daniel no vino todavía. Ellos dicen que ya pasó, se cumplió Daniel 7. No, nada que ver, eso es mentira. ¿Ven? Profetizan visión mentirosa, adivinación y vanidad. Y el engaño de su corazón. Esta gente está engañada. Y Dios no los envió. Ciertamente, esto del ecumenismo, no, Dios no pidió esto. No es un movimiento que viene de Dios. Pero fíjense, Jeremías 23, del 16 al 17, dice: Así dice Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os hacen vanos, hablan visión de su corazón, no de la boca de Jehová. Por eso vemos que son pocas escrituras las que citan, y las escrituras que citan es todo fuera de contexto, es todo escrituras retorcidas para su propia conveniencia, para conveniencia del catolicismo. No es algo que Dios mandó a hacer. Por eso tienen que escribir concilios y agregar a la palabra de Dios, y agregar tradiciones, y agregarle a la salvación, y agregarle obra, y agregarle un montón de cosas, y supuestamente llamar a Jesús de Salvador, pero no, pero los hombres tienen que salvarse, que la iglesia es un medio de salvación, y que esto, que lo otro, que sé cuánto, cosas que no están en la Biblia, cosas que no son bíblicas, un montón de herejías, ¿ven? No de la palabra de Jehová. Después, versículo 17, atención. Dicen atrevidamente a los que me irritan, a todo el mundo en pecado, maligno, en todo este mundo maligno que le irrita a Dios. Hay gente que le irrita a Dios, ¿sabías? ¿Sabías que Dios, me parece no conoces a Dios, si no te diste cuenta de que hay cosas que a Dios no le gustan? Dios no es Papá Noel, Dios no es un osito de peluche. Dios quema a gente en el infierno día y noche, es el verdadero Dios. Entonces, estos enfermos dicen atrevidamente a los que irritan a Jehová, o sea, al mundo perdido, gente que hace maldad, y le dicen, fíjense, dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. ¿A qué llama el Concilio Vaticano y todo este movimiento ecuménico? La paz, y el catecismo, la unión y la paz, y la unión de toda la humanidad, y bla bla bla. ¿Ven? Y fíjense, y a cualquiera que anda tras la imaginación de su corazón, dijeron, no vendrá mal sobre vosotros. Todos van al cielo. Puedes hacer lo que quieras, no importa. Musulmán, budista, no importa. Todos somos uno, somos una humanidad y hay que unirnos y bla, 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 bla. Todo eso es antibíblico. Todas esas palabrerías son antibíblicas. Así que alejate del ecumenismo. No hay que unirse, y menos con el catolicismo. No hay que unirse por más desesperada que esté la situación. Hermano, hermana, deciles no. Deciles no. No. Por más que te corten la cabeza, no. Pégame un tiro en la cabeza. Yo jamás voy a participar de esta cosa ecuménica. Yo jamás me voy a unir con el Vaticano, con los católicos. No. Pégame un tiro en la cabeza, primero. Jamás me voy a unir con esta religión satánica. Ahora, 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 10. Fíjense lo que dice la Biblia sobre lo que va a pasar. Fíjense. 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 10 dice: Pero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Gracioso porque los católicos dicen que el día del Señor es el domingo. No saben nada. El domingo no es el día del Señor. Y ellos abiertamente dicen que es el día del sol y qué sé yo, y que adoran. Te lo traduzco: adoran al sol. Porque esa es la religión católica. Es antiguo paganismo babilónico. Pero bueno, ya eso vamos a mostrarlo en otro estudio. Pero el día del Señor es el día de la ira de Dios. Es el Apocalipsis. Ese es el día del Señor, no es el domingo. Esa mentira del el día del Señor. Estamos reunidos acá en el día del Señor. El día del Señor es el Apocalipsis. Es la ira de Dios en la tierra. Es el día del Señor. El gran y terrible y temible día de la ira de Jehová. Pero fíjense. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, ¿ven? Cuando todos estos engañados por el ecumenismo y todos estos católicos y todo el mundo diga paz y seguridad, todo este mundo perdido, todo este mundo maligno que dice la Biblia, todo este mundo que no conoce a Dios, cuando diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Como los dolores
a la mujer que da a luz y no escaparán. No escaparán. Lo más lindo es eso, no van a escapar. No van a escapar. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Sabías qué, hermano, hermana? Ningún cristiano verdadero nacido de vuelta, salvo de verdad, va a ver al anticristo. Nosotros ya vamos a estar en el cielo para cuando el anticristo aparezca. Así que, fíjense, versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Antes velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen. Y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, o sea, estamos salvos, seamos sobrios, vestidos de la coraza de fe y amor y de la esperanza de salvación como un yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Ven? Ningún cristiano va a ver al anticristo, ningún cristiano de verdad va a ser castigado, destruido en el Apocalipsis. Eso no va a pasar, porque el arrebatamiento acontece antes del Apocalipsis. Así de simple. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Gloria a Dios. ¿Ven? Ahora vamos a Lucas, vamos a ver esto de a ver qué tanto, porque muchos van a decir, no, a alguno se le puede ocurrir, pero Jesús quería la unión, Jesús quería unión. No estás entendiendo al verdadero Jesús. Eso pasa, no entienden, no conocen al verdadero Jesús, por eso dicen tantas estupideces sobre Jesús. Lucas 12:51 dice, del 51 al 53, dice, ¿pensáis que he venido a la tierra para dar paz? Os digo, no. ¿Qué dice acá? No. 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 Nine. No. Non. No. 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 Cualquier idioma, no. Lo. Sino disensión, que sería división, discusión, contienda, separación, dividido. ¿Qué tal eso? El verdadero Cristo vino a traer disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una casa estarán divididos, no unidos ecuménicamente, dejando a un lado las diferencias. No, el verdadero Cristo vino a traer división. ¿Por qué? Porque la verdad divide. Y Dios sabe bien por qué. Divididos. Vino a traer espada, la espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Cristo vino a traer eso. La Biblia divide, es así. El que cree y el que no cree, y es así. Es así. Cristo mismo vino, dijo, no, os digo, no, sino disensión. Disensión, división, discusión. Ese es el verdadero Cristo. Porque de aquí en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará dividido contra el hijo, y el hijo contra el padre, y la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. ¿Qué tal para el ecumenismo? ¿Ven? ¿Qué es satánico el ecumenismo? Lucas 13, 23 y 24, fíjense. Porque también otra de las bases del ecumenismo es hoy la salvación universal y todos vamos al cielo, y filosofías, ¿no?, que muchos creen, que no importa qué evangelio crean y qué religión sean, si nos unimos todos y bla, 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 filosofía, fíjense lo que dice la Biblia. Lucas 13:23 dice, y le dijo uno, Señor, ¿son pocos los que serán salvos? Y él, Jesús, les dijo, porfiad a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. La mayoría de gente se va al infierno. Es así, el verdadero Cristo lo dijo en varias partes de la Biblia, lo dijo en Mateo, lo está diciendo acá en Lucas. La mayoría de la gente se va al infierno. ¿Qué tal para el ecumenismo, que quiere atraer a todo el mundo, a toda la humanidad, bajo el catolicismo, mientras la Biblia dice que pocas personas van al cielo? ¿Ven? Pocas personas van al cielo. Pocas personas están salvas. Pocas personas son salvas. Y siempre fue así a lo largo de toda la historia. ¿Sabes cuántas personas sobrevivieron al diluvio? 8. ¿Sabes cuántas personas escaparon de Sodoma y Gomorra? 3. Poca gente va al cielo. Así que examinate mucho. Toda tu vida examinate. A ver si estás salvo de verdad o no. A ver si no estás viviendo una mentira, pensando que te vas al cielo y en realidad estás yéndote al infierno. Y eso es amor verdadero. Porque te quiero ver allá arriba, querido oyente.
Allá arriba te quiero ver, adorando a Cristo, adorando al Señor Dios Todopoderoso, que es Cristo. Ahí arriba te quiero ver, no te quiero ver en el lago de fuego, no te quiero ver en el infierno. Examínate. Y que el Señor Jesucristo te muestre la verdad. Tanto si te estás yendo al cielo, si estás salvo de verdad, que te muestre, que te des plena certeza. Y Él es capaz de dar plena certeza. Pero que no te dé una falsa certeza. O sea, y que no tengas una falsa certeza, ¿tá? Él te da la verdadera certeza. Y si no estás salvo, que te muestre que no estás salvo. Para que tengas verdadera salvación. Para que tengas verdadera plena certeza de salvación. Esa es mi intención. A examinarse. Porque la religión, la filosofía y todo este mundo, lo que más hizo es engañar a la gente. Entonces, ¿qué más dice la Biblia? Primera Timoteo 4, acá me olvidé de... Primera Timoteo 4, versículo del 1 al 2 dice: pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos, tiempos finales, últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y qué tal? El catolicismo en la Biblia le dice, le llama habitación de demonios. Versículo 2, que con hipocresía, catolicismo lo más hipócrita que existe, hablarán mentiras, teniendo cauterizada su conciencia. Gran descripción de toda esta filosofía del ecumenismo y salvación universal, y que vamos a unirnos todas las religiones y qué sé yo, qué sé cuánto. Doctrina de demonios, espíritus engañadores. Y encima dicen que es del Espíritu Santo. Todo estos católicos. No es del Espíritu Santo, ¿ven? Espíritus engañadores. Vamos a leer del libro Discrimination, The Key to Sanity, de Peter Rockman. Discriminación, la clave para la cordura. Dice, en la introducción dice: los liberales, en este caso, ¿no? En este caso de este libro está describiendo esta situación. Los liberales, empeñados en tolerarlo todo para que todos pudieran tener todo lo que quisieran, de alguna manera nos condujeron a un estado totalitario donde las regulaciones no solo controlan nuestras comunicaciones, transporte, educación y comercio, sino también nuestra propiedad privada, las escuelas privadas, las pequeñas empresas familiares, los programas escolares e incluso la libertad de expresión. Eso es un estado totalitario. Esa es la máxima expresión del catolicismo, un estado totalitario, bajo el Papa, y lo que va a venir en el futuro es el Papa final de Roma, o sea, el anticristo. En realidad buscan una masa mestiza e indiscriminada, con todo esto de tolerar vamos a unirnos todos, bueno, con todas estas filosofías que predican. En realidad buscan una masa mestiza e indiscriminada de neutros sin mente que puedan ser controlados. ¿Y qué herramienta para llevar a cabo eso que la religión? La forma más rápida de lograrlo es destruir la capacidad de discriminación de cada individuo, observar y señalar las cosas que son diferentes por naturaleza, las cosas que siempre han sido diferentes y siempre serán diferentes, sin importar quién intente igualarlas o por qué medio se intente. Porque demonizan esta palabra discriminación. Ay, estás discriminando. Pero el verdadero significado de discriminación es solo notar la diferencia entre las cosas. Esta gente quiere hacerte pensar que el agua y el aceite se mezclan. Y en la capa de este libro muestra a un tipo mirando, y en una mesa está lleno de líquidos. Uno es leche, otro es agua, otro es perfume, otro es veneno, otro es vino, creo, otro es licor, otro es... ¿Entendés? Si él no discrimina, agarra, bebe el veneno, muere. ¿Por qué? Porque le faltó discriminar. Le faltó cordura. Ahora, si tiene cordura, va a decir, bueno, la leche puedo tomar agua, puedo tomar esto, puedo tomar otro, porque puedo diferenciar entre lo que me hace bien y entre lo que no me hace bien. 2 más 2 es 4. ¡Duh! ¿Se entiende? Ahora, no se puede tener un solo mundo, un nuevo mundo, como ya vimos, bajo el hijo de perdición, 2 Tesalonicenses 3, Juan 17:12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17. O sea que no se puede tener un solo mundo, un nuevo mundo bajo el hijo de perdición, si alguien se niega a integrarse en esta masa neutra, gris, sin mente e indiferenciada, el pueblo. Lo que esto significa, desde el punto de vista de la ciencia objetiva, es que hay que arrebatarle la cordura a cada individuo, hay que llevarlo a ese estado, por la fuerza si es necesario, en el que reconozca que los hombres son mujeres, que lo caliente es frío, que lo negro es blanco, que el pecado es santidad, que Cristo es Buda, que el yin es el yang, que arriba es abajo,
que la derecha es izquierda, que las personas homosexuales son normales, que la ignorancia es educación, que el crimen es legal, que los niños son adultos, que los hombres son animales y que el cielo es el infierno. Este es el objetivo de los ciudadanos globales, y déjame agregarle algo a esto. Este es el objetivo del catolicismo, este es el objetivo de Satanás, de su anticristo, ¿no? Que va a traer a su anticristo. Este es el objetivo de los jesuitas, que usan a sus masones para traer todo este nuevo orden mundial. Y que utilizan a todas sus sociedades secretas para traer este nuevo orden mundial que está profetizado en Apocalipsis 13. Entonces este es el objetivo de todos los ciudadanos globales que anhelan una nueva era. Una nueva humanidad, ¿no? Como vimos en el Concilio Vaticano. Una nueva humanidad, nuevo orden mundial. El truco consiste en engañar al ingenuo, haciéndole creer que, una vez logrado esto, se acabarán todos los conflictos y guerras raciales, porque se habrán eliminado todas las diferencias. ¿Ven? Traes el caos a propósito para hacer entrar a la gente en un estado de desesperación, para decirles, hey, tengo la solución. ¿Qué es? El anticristo, paz. Pero eso no es nada bueno, obviamente. El primer paso, naturalmente, sería declarar que la discriminación es un pecado. El siguiente, convertirla en delito. Entonces, los cristianos que estamos llamados a juzgar, los cristianos que estamos llamados a separarnos del mundo, a reprobar la obra infructuosa de las tinieblas, vamos a ser los malhechores, los terroristas, los locos. ¿Ven? El siguiente paso sería arrestar, multar o encarcelar a cualquiera que practicara discriminación, es decir, cordura. Alguien que diga, no, yo no me quiero mezclar, la Biblia dice esto, la Biblia dice lo otro. ¿Ven? Todo aquel que se ponga en contra de todo este mundo y de todo este catolicismo, va a ser tildado como criminal y perseguido como un animal. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que tienen planeado. En la página 16 de este mismo libro dice, esa sola palabra, discriminación, es la clave de la dictadura totalitaria de un solo mundo. Apocalipsis 13. Lee Apocalipsis 13. ¿Qué es? Una dictadura totalitaria, fascista, comunista del anticristo. El Papa final de Roma y Satanás con su trinidad. La bestia, el falso profeta y el dragón. Ahí está la Trinidad. La Trinidad católica. Ahí está. La Trinidad católica, satánica, del fin del mundo. Un sistema totalitario bajo 3 personas. Ahí está, sí, 3 personas que dicen ser Dios. Ahí va. Después dice, la utilizas para discriminar a cualquiera y a todos que observe cosas que tú tenías a observar con respecto a las diferencias. No hay un solo mundo bajo Satanás, 2 Tesalonicenses 2, del 3 al 10, hasta que los occidentales se conviertan en orientales, los católicos en protestantes, los adultos en niños, los negros en blancos, los niños en adultos, el cielo en el infierno, las mujeres en hombres, lo alto en lo bajo, los heterosexuales en homosexuales y el bien en el mal. Ay del hombre que ve la diferencia y saca el tema a colación. Ay, qué mala gente va a ser, qué mala gente es esta la que nota las diferencias entre los seres humanos, porque hay un montón. Pero bueno, se va a criminalizar a todo aquel que use la cordura en este mundo enfermo y loco. Ahora, los libros de Proverbios y Primera de Juan son los grandes libros bíblicos escritos para demostrar que quienes se niegan a discriminar son criminales dementes. Por eso los defensores del mundo único, que odian esos libros, que piensan que estás loco cuando te niegas a pensar que lo negro es blanco o que una persona queer es heterosexual. Es así. Interesante lo que expone ese libro y es muy lógico, es muy cuerdo, ¿sí? La verdad que sí. Ahora vamos a 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3, del 1 al 5 y después del 7 al 8, dice, sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué dice la Biblia? Que en el fin del mundo, ¿qué va a haber? Abrí los ojos, observa el mundo y fíjate. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad. Tal cual lo que es la sociedad hoy, este mundo maligno de hoy. Sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. ¿Qué dice la Biblia que hagamos? A estos evita, sepárate, alejate, no te juntes. Eso dice la Biblia. No te dice unite a toda esta manga de desgraciados, que no tienen la gracia de Dios, por eso son desgraciados. Porque no conocen la verdadera gracia de Dios que viene
con genuina y verdadera salvación. La Biblia dice que nos separemos, ¿ven? Nada de ecumenismo, nada de juntarse. Versículo 7, pasemos al versículo 7, dice que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y eso pasa con muchas religiones, que le enseñan libros y doctrinas de hombres, filosofías, y le llenan la cabeza de basura. Siempre están aprendiendo sus costumbres, tradiciones y cosas que no tienen nada que ver con verdadera y sana doctrina bíblica. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y cuando se le predica la verdad, ¿qué hacen? Versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús dice que la verdad es la palabra de Dios. Jesús dice que Él es la verdad absoluta. Entonces esta gente rechaza a la palabra de Dios y rechaza al verdadero Jesucristo. 2 Corintios 6, del 14 al 18, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Ven? La Biblia está en contra del ecumenismo. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré padre a vosotros, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué dice la Biblia? Salid de en medio de ellos, y apartaos. No te juntes con incrédulos, no te juntes con gente que no cree en Dios, no te juntes con gente que no es salva, no te juntes con demás religiones, no te juntes con católicos. Eso es el mensaje de la Biblia. No te juntes con incrédulos. La Biblia no es un libro de unión. Unión en Cristo. Los que estamos salvos en Cristo, sí, nos unimos, los verdaderos hijos de Dios, los que están verdaderamente salvos, ahí sí hay unión, en Cristo. Ahora, gente que no cree en Dios, que no es salva, gente que tiene sus religiones, sus tradiciones, sus costumbres, separamos, vamos a separarnos, nos separamos de eso. Separarse, no tener comunión espiritual con esa gente. ¿Está? Apocalipsis 18:4, a ver, ¿qué más dice la Biblia? Apocalipsis 18:4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. ¿Vieron? El ecumenismo es satánico, no tiene nada que ver con la Biblia, es un movimiento antibíblico, satánico, es para traer a todo el mundo bajo el poder del Vaticano, el poder tiránico del Papa final de Roma, que va a ser el anticristo. Es para eso el ecumenismo. Así que no te comas el cuento, a despertar, que se está por acabar el mundo, de acá a 10 años por ahí, quién sabe si llegamos a 2030 y pico, en menos de 10 años se acaba el mundo. Así que a acercarnos a Cristo, a aferrarnos a su palabra, y a no comernos el cuento, ni las mentiras, ni las amenazas, ni lo que sea. No hay que temer, hay que temer a Dios. Fíjense, ¿qué más dice para finalizar este estudio? Sofonías 3, versículo 8 dice, fíjense lo que dice Dios. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante al despojo, porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el furor de mi ira, porque del fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Toda esta gente cuando esté unida, todo este mundo maligno cuando esté unido contra Israel, contra Jerusalén, va a ser totalmente destruido por el verdadero Dios, el Señor Jesucristo, que es Jehová. Va a destruir a la Trinidad satánica, va a destruir a todos los pecadores que queden en el Apocalipsis, va a restaurar Israel, va a inaugurar su reino, va a reinar gloriosamente desde Jerusalén con una tierra totalmente restaurada en verdadera justicia y verdadera paz. Eso va a ser el verdadero y bendito, solo soberano el Señor Jesucristo, y nadie le va a arrebatar su reino. Por eso el catolicismo va a fallar grandemente, va a durar 3 años y medio su reino maligno del anticristo, y van a ser castigados en la venida de Jesucristo, del verdadero Jesucristo. Así que bueno, gracias a todos por mirar los videos. Espero que esto es para esclarecer varias cosas, ¿no?, sobre todo este movimiento ecuménico, varias cosas que pasan en el mundo,
y para que estemos atentos, no nos comamos el cuento que nos quieren implantar. ¿Tá? Así que bueno, gracias a los que se van sumando, muchas bendiciones a todos y nos vemos la próxima.